Hado alegre para el ambiente a veces sombrío del hogar de ancianos. Buenos días a todos. La voz de Rachel sonó atrayendo miradas curiosas de residentes y personal. Por igual estoy tan emocionada de estar aquí. ¿Quién está listo para un día fantástico? Sara vio cómo Rachel interactuaba con los residentes, su entusiasmo aparentemente contagioso. La señora Jenkins, generalmente reservada, incluso logró una pequeña risita ante uno de los chistes de Rachel. Pero algo sobre el comportamiento de la nueva enfermera le pareció a Sara fuera de lugar. Era como si la alegría de Rachel fuera una máscara que escondía algo debajo de la superficie. A medida que avanzaba el día, Sara se encontró vigilando a Rachel, notó pequeñas inconsistencias, una mirada fugaz de molestia rápidamente reemplazada por una sonrisa brillante. Un tono agudo se suavizó tan rápido como aparecieron. Estos momentos fueron sutiles y fácilmente pasados por alto por aquellos que no prestaron mucha atención. Durante la ronda de medicación de la tarde, Sara escuchó a Rachel hablar con la señora Jenkins. Las palabras fueron amables, pero había un filo subyacente en su voz que hizo que Sara se detuviera. Se quedó afuera de la puerta esforzándose por escuchar más. Ahora, señora Jenkins, tomemos estas pastillas como un buen remedio. Chica, ¿de acuerdo? El tono de Rachel era más dulce y sarcástico, pero había un dejo de condescendencia que hizo que a Sara se le erizara la piel cuando Rachel salió de la habitación. Sus ojos se encontraron con los de Sara por una fracción de segundo. Sara vio algo destellar en el rostro de Rachel, una mezcla de desafío y secreto que le envió un escalofrío por la columna vertebral, pero antes de que pudiera procesarlo, la sonrisa de megavatios de Rachel volvió a su lugar. ¿Todo está bien?, Sara preguntó tratando de mantener su voz neutral. Oh, absolutamente. Rachel cantó. La señora Jenkins es un ciervo. Nos llevamos de maravilla mientras Rachel se alejaba. Sara no podía evitar la sensación de que algo faltaba. El día que había comenzado con tanta normalidad ahora se sentía teñido de una corriente subyacente de inquietud. Miró hacia atrás a la habitación de la señora Jenkins. Una sensación de prohibición se instaló en sus entrañas. El sol comenzó a descender proyectando largas sombras a través de los pasillos de Willow Creek. Mientras Sara se preparaba para terminar su turno, no pudo evitar sentir que este día marcaba el comienzo de algo. La fachada pacífica del hogar de ancianos parecía vacilar, insinuando problemas que yacían justo debajo de la superficie. Los instintos de Sara gritaban peligro, pero no podía señalar por qué. Rachel parecía perfecta en el papel, credenciales impecables, referencias brillantes, pero algo sobre la nueva enfermera hizo que Sara rechinara los dientes, especialmente cuando se acercó a la señora Jenkins durante su descanso. Sara se encontró en el salón del personal revolviendo distraídamente su café. La puerta se abrió y Rachel irrumpió en su cara. Retorcida por la frustración, inconsciente de la presencia de Sara, murmuró en voz baja. Sus palabras estaban mezcladas con veneno. Estos viejos tontos ni siquiera pueden tomar sus malditas pastillas sin armar un escándalo. ¿Por qué pensé alguna vez que este trabajo sería fácil? La respiración de Sara se quedó atrapada en su garganta. Se movió en su asiento haciendo que Rachel se girara. Su rostro se transformó instantáneamente en una máscara de alegría. Oh, Sara, no te vi. ¿No es el trabajo más gratificante del mundo? Me siento tan bendecida de estar aquí. Mientras Rachel salía de la habitación, la mente de Sara corría. El contraste entre la persona pública de Rachel y su arrebato privado era discordante. No pudo evitar preguntarse cómo un individuo aparentemente tan inestable había. Sara pasó por el proceso de contratación más tarde esa tarde. Sara escuchó una conversación entre Rachel y la enfermera jefe Linda. Me gustaría ofrecerme como voluntaria para ser la cuidadora principal de la señora Jenkins. Rachel dijo con su voz dulce como la miel. Siento que realmente nos hemos conectado y quiero asegurarme de que reciba la mejor atención posible. Linda vaciló. Frunció el ceño. Eso es muy amable de tu parte, Rachel, pero Sara ha sido la cuidadora principal de la señora Jenkins durante años. Tienen un vínculo fuerte. Oh, entiendo. Rachel respondió con un tono que nunca vaciló, pero a veces una nueva perspectiva puede ser beneficiosa. ¿No crees que el corazón de Sara se aceleró mientras escuchaba? La idea de que Rachel se hiciera cargo del cuidado de la señora Jenkins la llenó de pavor a medida que el día llegaba a su fin. Sara no podía evitar la sensación de que se avecinaba una tormenta en Willow Creek. La llegada de Rachel había puesto algo en movimiento, algo oscuro y peligroso que amenazaba los cimientos de la casa que todos habían trabajado tan duro para crear. Cuando Sara se preparó para irse, echó una última mirada al pasillo. Rachel estaba afuera de la habitación de la señora Jenkins, su mano en el pomo de la puerta, una mirada de anticipación en su rostro. La vista le provocó escalofríos. La columna vertebral de Sara, una premonición de los problemas que se avecinaban en los días que siguieron. La atmósfera una vez pacífica de Willow Creek comenzó a desmoronarse. Cambios sutiles recorrieron la instalación enviando escalofríos por la columna vertebral de Sara. La señora Jenkins, una vez un pilar de fuerza e independencia,
ahora parecía encogerse ante los ojos de Sarah. La transformación fue gradual, pero innegable. La apariencia de la señora Jenkins comenzó a deslizarse su cabello, una vez ordenado, colgaba flácido alrededor de su rostro. Su ropa tenía pequeñas manchas, como si las comidas se hubieran convertido en asuntos apresurados, pero fue el miedo que se había arraigado en los ojos de la señora Jenkins lo que realmente alarmó a Sarah. Una mañana, Sarah encontró a la señora Jenkins luchando con los botones de su cardigan. Las manos temblaban violentamente. «Oh, Sarah», susurró con voz temblorosa, «me siento tan torpe y asustada todo el tiempo». Mientras Sarah ayudaba, notó un leve moretón que se asomaba debajo del cuello. La señora Jenkins no ofreció ninguna explicación. Su silencio lo decía todo. Los incidentes comenzaron a acumularse, cada uno de ellos aumentando la creciente inquietud de Sarah. Observó a Rachel hablando bruscamente con la señora Jenkins durante las comidas. Sus palabras goteaban con un desprecio apenas disimulado. «Vamos, señora Jenkins, coma, no tenemos todo el día para que usted toquetee». El tono áspero desaparecería en el momento en que otro miembro del personal se acercara, reemplazado por la dulzura característica de Rachel. «Sacarina». Otros residentes comenzaron a evitar a Rachel, sus ojos se movían nerviosamente, cada vez que ella entraba en una habitación. Advertencias silenciosas circulaban entre ellos advirtiendo sobre la mala racha de la nueva enfermera. La señora Jenkins se aisló cada vez más, su lugar habitual en la sala común permanecía vacío durante las horas sociales. Los instintos de Sarah gritaban que algo mucho más siniestro estaba en juego. Notó las sutiles manipulaciones de Rachel, una dosis de medicamento cuidadosamente cronometrada, que dejó a la señora Jenkins demasiado somnolienta para las visitas, un audífono mal colocado que dificultaba la comunicación. Cada incidente parecía bastante inocente por sí solo, pero juntos pintaban una imagen perturbadora. Nancy, la asistente de enfermería, se confió a Sarah una tarde. «¿Has visto a la señora Jenkins últimamente? No es ella misma en absoluto. Ayer la encontré llorando en el baño, pero no me decía qué le pasaba. Es como si estuviera aterrorizada por algo o alguien». Las sospechas de Sarah llegaron a un punto de ebullición una noche cuando terminó sus rondas. Acercándose a la habitación de la señora Jenkins, escuchó la voz baja y amenazante de Rachel. «Escucha aquí, vieja murciélago, si le dices una palabra de esto a alguien me aseguraré de que te arrepientas». ¿A quién crees que le creerán? ¿A una anciana siciliana o a una enfermera respetada? Sarah se congeló la mano en el pomo de la puerta. El corazón le latía con fuerza en el pecho. A través de la rendija de la puerta vio a Rachel cernirse sobre la cama de la señora Jenkins, con la cara retorcida en una mueca de desprecio. La señora Jenkins se encogió debajo de las sábanas con los ojos muy abiertos por el terror. Cuando Rachel se giró para irse, Sarah rápidamente se agachó por la esquina, la mente acelerada. La máscara finalmente se había deslizado, revelando el monstruo debajo de la alegre fachada de Rachel. Sarah sabía que no podía ignorar esto por más tiempo. Las señales de abuso eran claras, y la señora Jenkins necesitaba ayuda. Con manos tembloras, Sarah sacó su teléfono y comenzó a documentar todo lo que había presenciado. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba decidida a proteger a la señora Sarah, y expuso la verdadera naturaleza de Rachel mientras caminaba por el pasillo tenuemente iluminado. El estómago de Sarah se revolvió con una mezcla de determinación y miedo. La batalla para salvar a la señora Jenkins y los otros residentes de Willow Creek apenas había comenzado, y Sarah sabía que lo que estaba en juego no podía ser más alto. Los decididos pasos de Sarah resonaron por el pasillo. Cada clic contra el piso del ENIAC era un testimonio de su resolución. Las duras luces fluorescentes parpadeaban en lo alto mientras luchaba con la persistente pregunta de qué tan profundo era realmente este agujero de conejo de abuso y qué se necesitaría para sacar la verdad a la luz. A medida que pasaban los días, la mirada atenta de Sarah captó cada desliz en el comportamiento de Rachel. La incidencia del abuso verbal se hizo más frecuente, como si una presa se hubiera roto dentro de ella en el comedor. Sarah escuchó a Rachel gritarle a la señora Jenkins. Su voz goteaba desdén. «Por el amor de Dios, deja de derramar tu comida como un niño, es repugnante». Las palabras fueron seguidas rápidamente por una sacarina. «Oh, no te preocupes, querida, los accidentes le pasan a todos». Cuando otro miembro del personal se acercó a la señora Jenkins una vez, el espíritu vibrante se atenuó con cada día que pasaba. Sus hombros encorvados, su mirada agachada como si tratara de hacerse invisible, se estremeció ante movimientos repentinos y ruidos fuertes. Su cuerpo se tensó por un ataque que podría venir en cualquier momento. El corazón de Sarah dolía mientras veía a la mujer fuerte e independiente que había conocido durante años encogerse en una cáscara de su antiguo yo. El impacto psicológico del abuso era evidente en cada gesto tembloroso y mirada temerosa. La señora Jenkins comenzó a retirarse de las actividades sociales, prefiriendo el aislamiento de su habitación a la compañía de otros. Cuando Sarah logró sacarla, los ojos de la señora Jenkins se movían nerviosamente alrededor del área común, como si buscaran amenazas en cada esquina. La tensión en Willow Creek llegó a un punto de ruptura. Una tarde, Sarah estaba ayudando al señor
Thompson con su fisioterapia cuando escuchó una conmoción en el pasillo se disculpó y se apresuró hacia el sonido de su corazón, latiendo en su pecho. La escena que la recibió quedaría grabada para siempre en su memoria. Rachel estaba detrás de la silla de ruedas de la señora Jenkins, su rostro se contorsionó de rabia. Con un fuerte empujón impulsó la silla hacia adelante, haciendo que la señora Jenkins gritara de miedo y dolor. Muévete, vieja bolsa inútil. Rachel siseó aparentemente inconsciente de la presencia de Sarah. Siempre estás en el camino. El tiempo pareció detenerse mientras Sarah procesaba lo que acababa de presenciar. En ese momento, todas las dudas de Sarah se evaporaron, reemplazadas por una determinación férrea de proteger a la señora Jenkins y exponer la verdadera naturaleza de Rachel. Cuando Rachel miró hacia arriba y vio a Sarah, sus ojos se abrieron en estado de shock. Por un breve instante, pura malicia cruzó por su rostro antes de que ordenara sus rasgos en una mirada de preocupación. «Oh, señora Jenkins, ¿está bien? La silla debe haberse enganchado en algo. Déjame ayudarte». Sarah se quedó clavada en el lugar, dividida entre el impulso de confrontar a Rachel inmediatamente y la necesidad de más evidencia. Sabía que el relato de un testigo podría no ser suficiente para derribar a Rachel. Mientras observaba a Rachel preocuparse por la señora Jenkins con falsa preocupación, la mente de Sarah corría con planes y temores. Las líneas de batalla habían sido trazadas y Sarah sabía que los próximos días pondrían a prueba su coraje y convicción como nunca antes. El corazón de Sarah se hundió al observar la inquietante transformación en la señora Jenkins. La mujer, una vez vibrante, ahora encorvada en su silla, sus ojos desprovistos de su calidez habitual, ojeras bordeaban su mirada hundida, y su piel había adquirido una palidez enfermiza. Más que los cambios físicos fue el cambio emocional lo que realmente alarmó a Sarah. La señora Jenkins, una vez sociable y amable, ahora se encogía ante el contacto humano, su mirada fija en él suelo como si tuviera miedo de encontrarse con los ojos de alguien. El cambio en la señora Jenkins se extendió por el asilo de ancianos. Otros residentes le dieron un amplio parto silencioso. Los susurros se apagaron cuando entró en una habitación. La atmósfera se espesó con la tensión, sofocando a la comunidad. Una vez animada, la investigación de Sarah sobre el abuso de ancianos pintó un panorama sombrío de por qué las víctimas como la señora Jenkins a menudo permanecían en silencio. El miedo, la vergüenza y la creencia de que nadie escucharía conspiraron para mantenerlos atrapados en sus pesadillas privadas. A medida que pasaban los días, las sospechas de Sarah cristalizó. Se dio cuenta de cómo la angustia de la señora Jenkins alcanzó su punto máximo durante los turnos de Rachel, cómo el comportamiento de otros residentes cambiaba en presencia de Rachel. Cada observación agregaba otra pieza al inquietante rompecabezas. La tensión alcanzó un crescendo una tarde cuando Sarah se acercó a la habitación de la señora Jenkins para un control de rutina. Se detuvo afuera de la puerta al escuchar la voz falsamente dulce de Rachel en su interior. «Ahora, señora Jenkins, usted sabe que no debe causar problemas. No querríamos que sucediera nada desafortunado, ¿verdad?» La sangre de Sarah se heló ante la amenaza apenas velada que se robó antes de entrar a la habitación, solo para encontrar que sus peores temores se confirmaron. La señora Jenkins se sentó rígida en su silla con los ojos muy abiertos por el terror. Cuando Rachel reconoció la presencia de Sarah, la señora Jenkins se estremeció visiblemente. Todo su cuerpo retrocedió como si esperara un golpe. En ese momento, Sarah supo que ya no podía permanecer inactiva. El grito silencioso de ayuda en los ojos de la señora Jenkins ahogó todas las demás preocupaciones, pero Sarah se dio cuenta de que su palabra por sí sola podría no ser suficiente para llevar a Rachel ante la justicia. Necesitaba pruebas irrefutables, evidencia concreta que expondría la verdadera naturaleza de Rachel y protegería a los vulnerables residentes de Willow Creek. Mientras Sarah salía de la habitación, su mente corría con posibilidades. ¿Cómo podría reunir la evidencia necesaria para detener a Rachel de una vez por todas? El peso de la responsabilidad la presionaba, pero la resolución de Sarah solo se hizo más fuerte. Ella sería la voz de aquellos que no podían hablar, la protectora de aquellos que no podían defenderse. La batalla para salvar a la señora Jenkins y sus compañeros residentes había comenzado y Sarah estaba decidida a llevarla hasta el final. Los pasos de Sarah resonaron en el pasillo tenuemente iluminado mientras hacía sus rondas finales. La noche había transcurrido sin incidentes, pero una sensación de inquietud se aferró a ella como una segunda piel. Mientras se acercaba a la habitación de la señora Jenkins, un grito ahogado llamó su atención. Hizo una pausa, su mano se cernía sobre el pomo de la puerta, el corazón latía con fuerza en su pecho. La escena que se desarrolló ante sus ojos quedaría grabada para siempre en su memoria. Rachel se paró junto a la señora la cama de Jenkins. Su rostro estaba contorsionado por la rabia. Con una mano agarró el frágil brazo de la señora Jenkins, retorciéndolo en un ángulo antinatural. La otra mano sostenía una almohada presionada firmemente contra el rostro de la anciana. «Vieja inútil», Rachel siseó. Su voz goteaba veneno. «Nadie te extrañaría si dejaras de respirar». El mundo de Sarah se inclinó sobre su eje. El tiempo pareció ralentizarse mientras procesaba el horror ante ella. En ese momento todas sus dudas y vacilaciones se evaporaron, reemplazadas por una oleada de furia protectora. Irrumpió en la habitación. Su voz resonó con una fuerza que no sabía que poseía. «Rachel, detén esto de inmediato». Rachel se echó hacia atrás, soltando a la señora Jenkins y girando para enfrentar a Sarah por una
Fracción de segundo, su máscara se deslizó por completo, revelando al monstruo debajo. Entonces, tan rápido como había aparecido, la rabia fue reemplazada por una mirada de inocencia con los ojos muy abiertos. Oh, Sarah, estoy tan contenta de que estés aquí. La señora Jenkins estaba teniendo problemas para respirar, solo estaba tratando de ayudarla a sentarse, la mentira colgaba en el aire entre ellas, tan transparente como el cristal. Sarah se movió rápidamente al lado de la señora Jenkins, sus ojos entrenados observaron los moretones que se formaban en el brazo de la mujer, el terror grabado en su rostro. La señora Jenkins se aferró a Sarah, su cuerpo se sacudió con sollozos silenciosos mientras la adrenalina del momento se desvanecía. Sarah se encontró lidiando con una decisión imposible, la evidencia del abuso era innegable, pero ¿sería suficiente su palabra? Sabía los desafíos que enfrentaban los denunciantes en los entornos de atención médica, el potencial de represalias, el riesgo de ser etiquetado como un alborotador, el miedo a poner en peligro la carrera de uno. La mente de Sarah corría mientras consideraba sus opciones, no podía dejar que esto continuara, pero necesitaba más que solo su propio testimonio. El peso de la responsabilidad la oprimía, amenazando con aplastarla bajo su carga mientras consolaba a la señora Jenkins murmurando palabras tranquilizadoras y acariciando suavemente su cabello. Un plan comenzó a formarse en la mente de Sarah. Las cámaras de seguridad eran los testigos silenciosos de todo lo que sucedía dentro de las paredes de Willow Creek. Si pudiera acceder a las imágenes, tendría una prueba irrefutable del abuso de Rachel con un suave apretón de la mano de la señora Jenkins. Sarah se puso de pie, su voz era firme mientras se dirigía a Rachel, que todavía flotaba cerca de su rostro, una máscara de falsa preocupación. Rachel, creo que es mejor si te tomas tu descanso ahora, me quedaré con la señora Jenkins. Los ojos de Rachel se entrecerraron por un momento antes de asentir, su sonrisa enfermizamente dulce regresó a su lugar. Por supuesto, Sarah, lo que creas que es mejor. Cuando Rachel salió de la habitación, Sarah volvió su atención a la señora Jenkins. Los ojos de la anciana estaban llenos de una mezcla de gratitud y miedo. Sarah se inclinó cerca, su voz apenas por encima de un susurro. No se preocupe, señora Jenkins, voy a arreglar esto. Ahora está a salvo. Con una respiración profunda, Sarah se robó a sí misma para lo que le esperaba. Revisaría las imágenes de seguridad, reuniría la evidencia necesaria para exponer la verdadera naturaleza de Rachel y poner fin al abuso que había plagado Willow Creek. La batalla para proteger a los residentes vulnerables había llegado a su punto de inflexión y Sarah estaba lista para luchar con todo lo que tenía. Los dedos de Sarah temblaron cuando accedió a las imágenes de seguridad, su corazón se aceleró con una mezcla de determinación y pavor mientras los videos se reproducían ante ella. La magnitud total del abuso se desarrolló mucho más generalizado y cruel de lo que jamás podría haber imaginado. Pasaron las horas mientras Sarah examinaba semanas de material, su estómago se revolvía con cada nueva revelación. Las cámaras de seguridad que alguna vez se instalaron para proteger la residencia se habían convertido en testigos silenciosos de su tormento. Sarah vio cómo la verdadera naturaleza de Rachel quedaba al descubierto en la pantalla parpadeante frente a ella. En un video, Rachel tiró bruscamente a la señora Jenkins de su silla de ruedas, su rostro se retorció en una mueca de desprecio. Otro la mostró reteniendo deliberadamente la medicación, burlándose de la señora Jenkins con las pastillas justo fuera de su alcance. El abuso psicológico fue igualmente horrible. Rachel susurró amenazas, aisló a la señora Jenkins de otros residentes y manipuló situaciones para hacer que la anciana dudara de sus propias percepciones. Sarah descubrió un patrón de abuso que se extendió a otros residentes vulnerables. El señor Thompson, con su vista deteriorada, fue víctima de la crueldad de Rachel mientras movía sus pertenencias y se burló de su confusión. La señora Patel, que luchaba contra la demencia, con frecuencia la dejaban con ropa sucia como castigo por su olvido. Mientras Sarah recopilaba la evidencia, notó cómo el abuso había aumentado con el tiempo. Las imágenes más recientes mostraban a Rachel golpeando a la señora Jenkins en la cara. El sonido de la bofetada resonó en el pasillo vacío. La investigación de Sarah sobre los patrones de abuso a los ancianos pasó por su mente, recordando cómo los abusadores a menudo comienzan con pequeñas transgresiones antes de escalar a la violencia absoluta. El peso de lo que había descubierto presionó a Sarah como una fuerza física con manos temblorosas. Comenzó a copiar las imágenes más condenatorias en un drive separado. El reloj en la pared marcaba fuerte cada segundo, un recordatorio de la urgencia de su tarea cuando el último archivo terminó de transferirse. Sarah respiró profundamente, robándose a sí misma para lo que le esperaba. Sabía que llevar esta evidencia a la gerencia cambiaría todo. Habría investigaciones, preguntas, tal vez incluso ramificaciones legales. La fachada pacífica de Willow Creek se haría añicos y Sarah estaría en el centro de la tormenta, pero mientras pensaba en la residencia sufriente, la determinación de Sarah se fortaleció.
Se había convertido en enfermera para proteger y cuidar a aquellos que no podían cuidar de sí mismos, ahora era el momento de cumplir esa promesa con la evidencia apretada fuertemente contra su pecho. Sara se puso de pie, su reflejo en la pantalla de la computadora mostraba a una mujer transformada, se fue la incertidumbre reemplazada por una determinación feroz, ella llevaría esta filmación a la gerencia de inmediato pase lo que pase. Mientras Sara caminaba hacia la oficina del administrador, sus pasos resonando a través del pasillo silencioso, ella sabía que nada volvería a ser lo mismo en Willow Creek, la confrontación que se avecinaba sería difícil, quizás incluso peligrosa, pero Sara estaba lista para la señora Jenkins, para todos los residentes que habían sufrido en silencio. Ella sería la voz que tan desesperadamente necesitaban. El momento de la acción había llegado y Sara estaba preparada para enfrentar cualquier desafío que se avecinara para asegurar que se hiciera justicia. La mano de Sara se cernió sobre la puerta del administrador, su respiración se atascó en su garganta, el peso de la evidencia en sus manos se sintió como una roca mientras golpeaba la voz apagada del señor Jameson. La llamaba para que entrara. Cuando entró el señor Jameson levantó la vista de su escritorio frunciendo el ceño ante la expresión grave de Sara. Sara, ¿está todo bien?, preguntó, líneas de preocupación en su frente. La voz de Sara tembló mientras hablaba. Señor Jameson, tengo algo importante que mostrarle, se trata de Rachel, explicó sus descubrimientos mientras observaba cómo el rostro del señor Jameson pasaba de la incredulidad a la conmoción y finalmente a la determinación sombría. Cuando sacó la memoria USB, su mano tembló levemente cuando la tomó. Estas son acusaciones serias, Sara, dijo con la voz tensa, ¿está absolutamente segura de esto? El corazón de Sara se aceleró, pero su determinación permaneció inquebrantable. Desearía no estarlo, señor, pero la evidencia es innegable. Por favor, solo mire el metraje. Mientras el video se reproducía en la computadora del señor Jameson, Sara sintió una mezcla de alivio y pavor que la invadió. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por los sonidos apagados de abuso de los parlantes. La mente de Sara se aceleró recordando los protocolos adecuados para denunciar el abuso de ancianos que había estudiado con tanta diligencia. El señor Jameson pausó el video, su rostro se quedó sin color. Dios mío, susurró, ¿cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Sara tragó saliva. No estoy seguro, señor, pero el metraje se remonta a semanas, tal vez meses. El señor Jameson se puso de pie abruptamente y tomó su teléfono. Necesitamos convocar una reunión de emergencia ahora. Sus dedos volaron sobre el teclado mientras marcaba números en rápida sucesión. En cuestión de minutos, la tranquila oficina se transformó en un centro de actividad frenética. Los jefes de departamento y los miembros del personal superior presentaron en sus caras una mezcla de confusión y preocupación. Sara relató sus descubrimientos cada vez que lo contaba como un cuchillo retorciéndose en su estómago. Las decisiones se tomaron con la velocidad del rayo. Rachel sería suspendida inmediatamente en espera de una investigación completa. La policía sería notificada y todos los residentes se someterían a exámenes médicos exhaustivos. La cabeza de Sara daba vueltas con la rapidez de los cambios que se desarrollaban a su alrededor. El señor Jameson apartó a Sara, sus ojos llenos de gratitud. Lo siento, Sara, no puedo agradecerte lo suficiente por traer esto a nuestra atención, pero necesito que entiendas que las cosas van a ser difíciles por un tiempo. ¿Estás preparada para eso? Sara asintió con la cabeza con voz firme a pesar de su corazón acelerado. Lo soy, señor, lo que sea necesario para proteger a nuestros residentes. Mientras salía de la oficina, Sara podía sentir los temblores del cambio ondeando a través de Willow Creek. El hogar de ancianos que alguna vez fue pacífico ahora estaba en crisis. Sus cimientos se sacudieron por la revelación del monstruo en medio de ellos, pero mientras caminaba por el pasillo, Sara sintió un rayo de esperanza. La verdad había salido a la luz y con ella vino la oportunidad de curación por la justicia y por un futuro mejor para todos los residentes de Willow Creek. Las secuelas de la suspensión de Rachel golpearon a Willow Creek como un rayo, desatando un torrente de emociones reprimidas y largas verdades ocultas. Los miembros del personal reaccionaron con una mezcla de conmoción, incredulidad y culpa. Nancy, una veterana asistente de enfermería, lloró abiertamente mientras John de mantenimiento permanecía en un silencio aturdido. Su habitual comportamiento alegre reemplazado por una expresión angustiada. Cuando el impacto inicial disminuyó, un nuevo horror surgió. Cuando el video se filtró a las redes sociales, se volvió viral provocando una protesta pública. Otros residentes, envalentonados por el coraje de la señora Jenkins, comenzaron a compartir sus propias historias de abuso. El señor Thompson contó cómo Rachel había escondido deliberadamente sus gafas dejándolo desorientado. Incluso la señora Patel, a menudo perdida en la niebla de la demencia, tuvo un momento de claridad cuando describió las burlas crueles y el manejo brusco de Rachel. Las revelaciones enviaron ondas de choque a través de toda la comunidad. Los miembros de la familia inundaron la instalación exigiendo respuestas y garantías. Los pasillos, una vez pacíficos, resonaron con voces elevadas y reuniones llenas de lágrimas. Los miembros del personal lidiaron con un torbellino de emociones, alivio, reivindicación, culpa y negación.
todo entremezclado en una mezcla confusa a medida que pasaban los días. El impacto psicológico total del abuso se hizo evidente, incluso los residentes que no habían sido víctimas directas mostraron signos de ansiedad e hipervigilancia. La confianza que había sido la base de la comunidad de Willow Creek estaba en ruinas, dejando a todos nerviosos en medio de la agitación. Los reguladores estatales iniciaron una investigación oficial. Su presencia agregó otra capa de tensión mientras realizaban entrevistas, examinaban registros y ponían cada aspecto de las operaciones del hogar de ancianos bajo un microscopio. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se emitió el veredicto. Rachel fue despedida formalmente, su licencia de enfermería revocada en espera de una audiencia completa. La noticia trajo alivio, pero estaba teñida con la amargura de saber que el daño ya se había hecho a raíz del despido de Rachel. Willow Creek enfrentó la abrumadora tarea de reconstruir la confianza y sanar las heridas. Se formaron grupos de apoyo. Se ofrecieron servicios de asesoramiento y se pusieron en marcha nuevas salvaguardas, pero el camino por delante sería largo y desafiante a medida que la tormenta inicial comenzó a amainar. La atención se centró en los más afectados por la crueldad de Rachel. La señora Jenkins, el catalizador involuntario de este cambio sísmico, permaneció en el centro de los pensamientos de todos. ¿Cómo se las arreglaría con las secuelas de su terrible experiencia? La pregunta persistía mientras Willow Creek daba sus primeros pasos tentativos hacia la recuperación. La sombra del abuso de Rachel todavía se cernía sobre la comunidad a medida que avanzaba la recuperación de la señora Jenkins. El impacto de su viaje se extendió por Willow Creek. Su resiliencia inspiró tanto a los residentes como al personal y sirvió como un poderoso recordatorio de la capacidad del espíritu humano para superar incluso las experiencias más oscuras. La frágil mujer que había soportado tanto ahora enfrentaba su mayor desafío aún, aprender a confiar nuevamente. La doctora Elena Rodríguez, psicóloga geriátrica a cargo del caso de la señora Jenkins, implementó un enfoque multifacético para abordar tanto el trauma físico como el emocional. Nuestro objetivo es crear un entorno seguro, donde la señora Jenkins puede comenzar a reconstruir su sentido de confianza y autoestima, explicó al personal que una rutina constante se convirtió en la base de la rehabilitación de la señora Jenkins. Cada aspecto de su día estaba cuidadosamente estructurado para brindar una sensación de previsibilidad y control. Las sesiones de fisioterapia ayudaron a fortalecer sus músculos debilitados, mientras que la arteterapia y otras técnicas no verbales le permitieron expresar emociones que aún no podía verbalizar. En Willow Creek se reunieron alrededor de la señora Jenkins. Cada persona jugó un papel único en su recuperación. Nancy, la asistente de enfermería, ofreció compañía tranquila durante las comidas. JN de mantenimiento se aseguró de que su habitación siempre estuviera en perfecto orden, sabiendo que la previsibilidad trajo consuelo a la señora Jenkins. Incluso el señor Thompson y la señora Patel, compañeros sobrevivientes del abuso de Rachel, encontraron formas de apoyarla. Sus experiencias compartidas crearon un vínculo tácito. Sarah siguió siendo una presencia constante leyendo historias de resiliencia y esperanza a la señora Jenkins todos los días. Aunque la señora Jenkins rara vez respondía, Sarah podía sentir que sus palabras estaban teniendo un impacto. Lentamente, el muro entre ellos comenzó a desmoronarse. El avance se produjo durante una sesión de musicoterapia cuando el terapeuta tocó una melodía familiar de la juventud. De la señora Jenkins, algo brilló en sus ojos por primera vez en meses. Sus labios se curvaron hacia arriba en una pequeña sonrisa vacilante. La habitación quedó en silencio, todos los presentes conscientes de que estaban presenciando un momento crucial en el viaje de la señora Jenkins. Esa sonrisa marcó un punto de inflexión en los días que siguieron. La señora Jenkins comenzó a hablar más, su voz se hacía más fuerte con cada día que pasaba, comenzó a compartir recuerdos de su vida antes de Willow Creek, pintando un cuadro de una mujer vibrante que había vivido una vida plena mientras la esperanza florecía dentro de las paredes del asilo de ancianos. Surgió una nueva pregunta: ¿cómo daría este incidente forma al futuro del cuidado de ancianos no solo en Willow Creek, sino en todo el país? El personal y la administración lidiaron con esta pregunta, decididos a convertir su dolorosa experiencia en un cambio positivo profundo para las instalaciones de cuidado de ancianos. En todas partes, los terrenos que alguna vez fueron pacíficos del asilo de ancianos Willow Creek, ahora vibraban con energía frenética. Los miembros de la familia llegaron en masa, sus rostros grabados por la preocupación y la ira. El estacionamiento se desbordó con noticias, más reporteros compitiendo por una posición. Mientras esperaban el próximo desarrollo en el escándalo que se desarrollaba dentro, la atmósfera no era menos caótica. El señor
Jameson, el administrador, se encontró asediado por todos lados y de su teléfono sonaba incesantemente cada llamada, traía un nuevo desafío. Los reguladores estatales exigieron respuestas amenazando con revocar la licencia de la instalación. Los abogados, que representaban a las familias de las víctimas, daban vueltas como tiburones. Sus amenazas legales proyectaban una larga sombra sobre el futuro de Willow Creek. El personal ya se tambaleaba por las revelaciones de abuso en X, Facebook e Instagram. Ahora enfrentaban una crisis de confianza. Cada interacción con los residentes y sus familias estaban cargadas de tensión. Sarah, una vez vista como una heroína por exponer los crímenes de Rachel, ahora se encontraba en el blanco de la sospecha. El peso de la culpa colectiva presionaba sobre todos, amenazando con aplastar el mismo espíritu de cuidado que una vez había definido a Willow Creek. A medida que pasaban los días, las familias comenzaron a sacar a sus seres queridos de la instalación. Cada salida se sentía como un fracaso personal para el personal que había dedicado sus vidas a cuidar a estas personas mayores. Los pasillos de Willow Creek, una vez llenos con el suave zumbido de la vida, se volvieron inquietantemente silenciosos. En medio de esta tormenta, el señor Jameson tomó la difícil decisión de celebrar una reunión del ayuntamiento en una sala comunitaria repleta. Se paró frente a la multitud, su voz firme, a pesar del temblor en sus manos. Les fallamos, comenzó sus palabras cortando el tenso silencio, pero me presento ante ustedes hoy para hacer un compromiso. Willow Creek se convertirá en un modelo de atención a los ancianos, un lugar donde la seguridad y la dignidad de nuestros residentes, creando un foro abierto para que se aborden las preocupaciones. A medida que se revelaron estos cambios, comenzó a surgir un rayo de esperanza. Las familias que habían estado a punto de retirar a sus seres queridos decidieron darle a Willow Creek otra oportunidad. Los miembros del personal, energizados por la nueva dirección, se lanzaron a su trabajo con renovada pasión. El camino por delante sería largo y desafiante, pero por primera vez desde que estalló el escándalo, había una sensación de que Willow Creek no solo sobreviviría, sino que emergería más fuerte. Mientras el hogar de ancianos se preparaba para implementar sus reformas radicales, la pregunta en la mente de todos era si estos cambios realmente podrían transformar Willow Creek en un faro de excelencia en el cuidado de personas mayores. Cuando el polvo del escándalo se asentó, Willow Creek enfrentó un camino desalentador hacia adelante. El desafío radicaba en transformar esta institución golpeada en un modelo de excelencia en el cuidado de personas mayores. Una serie de cambios radicales redefinirían lo que podría ser un hogar de ancianos. La administración implementó una revisión integral de políticas y procedimientos. Una postura de tolerancia cero sobre el abuso tomó protagonismo, con protocolos de denuncia claros y protecciones para los denunciantes. Verificaciones de antecedentes rigurosas y evaluaciones psicológicas se volvieron obligatorias para todo el personal, junto con una capacitación continua centrada en el abuso, prevención y fomento de la empatía. Aparecieron cámaras de alta definición en las áreas comunes y los pasillos, un recordatorio constante del compromiso de la instalación con la transparencia. El diseño físico experimentó una metamorfosis, con planos de planta abiertos que reemplazaron los pasillos estrechos para crear una atmósfera más comunitaria. Las habitaciones de los residentes eran rojas, diseñadas para priorizar la privacidad y la dignidad, dando a cada anciano una verdadera sensación de espacio personal. La tensión se extendió por Willow Creek a medida que estos cambios tomaron forma. Algunos miembros del personal se enfurecieron contra las nuevas regulaciones, mientras que los residentes vieron la transformación con una mezcla de esperanza y cansancio. Sarah, ahora jefa de atención a los residentes, se encontró navegando por un campo mental de emociones mientras trabajaba para implementar los nuevos sistemas. A medida que las semanas se convirtieron en meses, surgió un nuevo ritmo. La incomodidad inicial dio paso a una sensación de orgullo y propósito. Los residentes se sintieron más seguros y valorados. Comenzaron a abrir los pasillos que alguna vez fueron silenciosos, ahora vibraban con conversaciones y risas. La verdadera prueba llegó con la primera ronda de auditorías independientes. La anticipación colgaba espesa en el aire mientras los auditores examinaban cada aspecto de las operaciones de Willow Creek. Cuando llegaron los resultados, el alivio inundó la instalación. Willow Creek no solo había pasado, sino que había establecido un nuevo punto de referencia para el cuidado de personas mayores en todo el país. La noticia estatal de la transformación se difundió y generó un efecto dominó en toda la industria. Otras instalaciones se acercaron ansiosas por aprender del ejemplo de Willow Creek. Para Sarah y sus colegas, la auditoría exitosa fue más que una victoria profesional, validó su creencia en la posibilidad de cambio. Un testimonio del poder de la compasión y la determinación. Mientras celebraban su logro, los pensamientos se dirigieron hacia el futuro. ¿Cómo podrían aprovechar este éxito? ¿Qué otras innovaciones se avecinaban? La historia de la transformación de Willow Creek estaba lejos de terminar y su impacto apenas comenzaba a sentirse en todo el país. El triunfo de Sarah en Willow Creek marcó el comienzo de un viaje que le impulsaría a enfrentar sus miedos más profundos y transformar el cuidado de ancianos en Estados Unidos. Después de eso, luchó con un torbellino de emociones. El alivio por exponer el abuso de Rachel se mezcló con la culpa persistente y el trauma. Las pesadillas plagaron su sueño.
Lleno de los ojos aterrorizados de la señora Jenkins y la cara burlona de Rachel, durante el día se entregó al trabajo, pero el costo emocional fue innegable. Los colegas notaron el cambio en el comportamiento de Sarah. La enfermera, que alguna vez fue alegre, se movió por los pasillos con una mirada angustiada. Su sonrisa nunca llegó a sus ojos preocupados. Los susurros siguieron, pero pocos se atrevieron a romper el muro que había construido a su alrededor. Mientras las semanas se convertían en meses, Sarah se encontró en una encrucijada. La pasión que una vez había impulsado su carrera ahora se sentía silenciada, eclipsada por los horrores que había presenciado. Se preguntó si podría continuar en un campo que había permitido que tal abuso floreciera, pero la idea de dejar la enfermería la llenaba de pavor. ¿Quién defendería a los vulnerables si ella se alejaba? Por igual la sala estalló en una cacofonía de voces, algunas enojadas, algunas escépticas, algunas cautelosamente esperanzadas. Mientras el señor Jameson respondía preguntas, quedó claro que las palabras por sí solas no serían suficientes. Willow Creek necesitaba tomar medidas concretas para recuperar la confianza que había perdido. En las siguientes semanas, una transformación comenzó a tomar forma. Se implementaron nuevas medidas de seguridad que incluyen sistemas de monitoreo avanzados y verificaciones de antecedentes estrictas para todo el personal. Se revisaron los programas de capacitación con un enfoque en reconocer y denunciar signos de abuso. Se estableció una junta de ética independiente para proporcionar supervisión y garantizar la transparencia. La administración se comprometió con un enfoque centrado en la persona, que empodera a los residentes y sus familias para que tengan una mayor participación en sus planes de atención. Se programaron reuniones regulares del ayuntamiento. Durante un cambio difícil, el camino hacia adelante de Sarah comenzó a cristalizarse. Una nueva residente con un parecido sorprendente con la señora Jenkins fue admitida en Willow Creek. Mientras Sarah ayudaba a la anciana a adaptarse, se encontró compartiendo su experiencia. La mujer escuchó atentamente. Sus ojos se agrandaban con cada revelación. Mi querida, dijo la mujer agarrando la mano de Sarah, tu historia necesita ser escuchada. Hay tantas otras personas que necesitan que alguien hable por ellas. Esas palabras resonaron en la mente de Sarah y la obligaron a actuar. Comenzó a investigar los esfuerzos de prevención del abuso a los ancianos. Conmocionada por el alcance del problema y los recursos limitados disponibles, sus primeros pasos en la defensa fueron tentativos, comenzando con charlas en centros comunitarios locales y hogares de retiro. Su voz temblaba al principio, pero se fortalecía con cada relato. La respuesta fue abrumadora, con personas que se acercaban a ella para compartir sus propias experiencias o buscar consejo a medida que se corrían las palabras. Sarah se encontró invitada a hablar en lugares más grandes, conferencias de enfermería, simposios de atención a personas mayores y reuniones del gobierno local. Buscó su perspectiva. Su combinación única de experiencia de primera línea y defensa apasionada resonó en las audiencias y generó conversaciones sobre el cambio sistémico en el cuidado de personas mayores. Como la influencia de Sarah creció, al igual que la atención que recibió, los medios de comunicación locales comenzaron a presentar su historia, seguidos por publicaciones nacionales. Un perfil en una revista importante puso a Sarah en el centro de atención. Su rostro adornaba los kioscos de periódicos de todo el país. El artículo detallaba su viaje desde una denunciante reacia a una defensora apasionada que inspiraba a los lectores y provocaba una conversación nacional sobre los derechos de los ancianos. Sarah se encontró atendiendo llamadas de los responsables de las políticas que buscaban su opinión sobre la legislación sobre el cuidado de los ancianos. Las invitaciones para hablar en conferencias nacionales inundaron su bandeja de entrada. La enfermera de un pequeño pueblo que alguna vez había dudado de su capacidad para marcar una diferencia, ahora se encontraba a la vanguardia de un movimiento en crecimiento con el apoyo de los aliados que había hecho en el camino. Sarah tomó la audaz decisión de iniciar una organización sin fines de lucro dedicada a prevenir el abuso de ancianos. Voces para los vulnerables, destinadas a combinar la educación de defensa y el apoyo directo para los sobrevivientes del abuso de ancianos, mientras trabajaba para darle vida a su visión. Sarah sintió una sensación de propósito que nunca antes había experimentado cuando se difundió la noticia de la organización sin fines de lucro de Sarah. Provocó un efecto dominó en todo el país. Otros profesionales de la salud, inspirados por su ejemplo, comenzaron a hablar sobre sus propias experiencias. Las familias de los sobrevivientes del abuso de ancianos se acercaron en busca de apoyo y ofreciendo unirse a la causa. Lo que había comenzado como la postura de una enfermera contra la injusticia estaba floreciendo en un movimiento nacional por el cambio. Mientras el crepúsculo descendía sobre Willow Creek, Sarah miró por la ventana, sus ojos trazando las siluetas de la residencia en el jardín de abajo. La transformación de la historia de la señora Jenkins, de una de angustia a un catalizador para el cambio, resonó profundamente dentro de ella. Había encendido un movimiento que trajo
Esperanza a innumerables ancianos en todo el país, los dedos de Sara presionados contra el vidrio frío, su reflejo una superposición fantasmal en el paisaje que se oscurecía. Imitar el peso de su logro se posó sobre sus hombros, un recordatorio agridulce de lo lejos que habían llegado y el largo camino por delante. El abuso de ancianos todavía acechaba en las sombras, una amenaza persistente en hogares de ancianos y viviendas familiares. Por igual sus duras victorias siguieron siendo frágiles, exigiendo una vigilancia constante a medida que el día se desvanece y el cielo se llena con los colores del anochecer. Recordamos la fuerza necesaria para enfrentar las injusticias que persisten. La compasión y la protección son nuestra guía en las luces, iluminando verdades difíciles y dando voz a aquellos silenciados por el miedo. Para continuar este viaje, haga clic a la izquierda para ver nuestro poderoso video donde el sesgo racial en la atención médica pone en riesgo a Simone Evans, mientras sus preocupaciones médicas son desestimadas repetidamente. O haga clic a la derecha para presenciar los valientes esfuerzos de la enfermera Linda mientras descubre un oscuro secreto de violencia doméstica en su sala de maternidad. Cada historia compartida nos acerca a la comprensión y la acción. Tome el siguiente paso mirando ahora.